En el sistema de inyección de bomba de combustible se puede mostrar diferentes componentes tanto para las conexiones, ahí como se pueden guiar, tenemos para activar el relay de la bomba de combustible, para activar la bomba de combustible, se puede mostrar también el tablero que muestra las RPM, el otro que permite regular las revoluciones y otro que permite regular el duty o porcentaje de trabajo. También se permite ver tanto los contactos de la fuerza relay y la entrada que permite conectar a la bobina de relay para evaluar los parámetros. Y al siguiente gráfico se puede mostrar el diagrama del circuito controlado por el inyector. Y a continuación, como se puede observar, el voltaje se mantiene constante debido al circuito operacional puesto en las condiciones. En el siguiente gráfico se puede mostrar el diagrama de circuito que controla por el bombeo de combustible mediante un motor DC. Y como se puede observar, finalmente se muestra en el inyector unas revoluciones de 600 RPM que lo podemos medir también mediante el osciloscopio, que tiene un periodo de 10 milisegundos. Haciendo los cálculos se obtiene que el inyector da 10 pulsaciones por segundo. En la gráfica se puede apreciar que tiene una señal baja y tiene una frecuencia de 5 Hz. La corriente generada es un aproximado a 4.5 voltios, las cuales son medidas por la pinza amperimétrica. Antes de realizar el montaje nos tenemos que asegurar que el transistor a utilizar sea el indicado. Visto en el datasheet, el transistor puede soportar un amperaje de 22 amperios. Bueno, calculamos el amperaje que consume el inyector, por lo cual la resistencia es de 1.3 y el voltaje a utilizar es de 12. Bueno, por la ley de Ohm sabemos que intensidad es igual a voltaje entre resistencia, por lo que nos sale un amperaje de 9 amperios. Una vez hechos los cálculos, se procede a realizar el montaje y conectar los conectores de los giroscopios en la salida del transistor y la tierra, y así obtener la gráfica requerida. Pero antes de encender el giroscopio se procede a atenuarlo a 10x. En la parte del laboratorio número 4 vamos a controlar la velocidad de un motor por un control analógico. Para ello vamos a necesitar un amplificador operacional y un potenciómetro y un motor DC. En el sitio web, un diagrama de seguidor voltaje nos ayude en nuestro circuito que vamos a necesitar. Luego buscamos el datasheet del circuito integrador del amplificador operacional para así tener el voltaje mínimo, el voltaje máximo y la corriente mínimo y la corriente máxima. Ya teniendo todo eso, armamos nuestro circuito y procedemos a medir la corriente que llega o el voltaje que llega al motor DC. Y como vemos, el motor está entrando en funcionamiento. Esto se debe a que el op-amp o amplificador operacional amplía la corriente pero conserva el voltaje. Bueno, comenzaremos a hablar sobre el módulo del motor diésel Volkswagen. Primero necesitamos un multímetro, luego desenchufaremos el interruptor del inyector para medir la continuidad que hay entre los pines del interruptor y con las salidas de la SM, para poder identificar cuál es control y cuál es salida. Luego de medir continuidad, elaboraremos una pequeña tabla para saber la relación que tiene el inyector de control y la salida en la SM, como es el inyector, el primer inyector, el segundo inyector, el tercer inyector, el cuarto inyector, y los pines que serían el control y de retorno. Como por ejemplo tenemos el primer inyector, que el control sería la salida 46 y el retorno sería la salida 32 y 47. Como inyector 2, control sería el 2, el retorno sería el 16 y 17. Luego conectamos la pinza de corriente en el primer interruptor del inyector para ver el consumo de corriente, ya que irá instalado en el osciloscopio. La pinza irá conectada en el osciloscopio, como también en los pines de salida del primer inyector de la SM. Finalmente podemos observar las ondas del osciloscopio. Al encender el motor se puede observar dos ondas, ya que en unas es la de la SM y la otra es del consumo de corriente del inyector. Se tiene que graduar a una mejor escala para que se pueda observar los picos de voltaje al momento que el inyector inyecta combustible.